Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les traemos dos cuentos del libro titulado Los espejos del tiempo, La inútil esperanza y Las ciegas esperanzas, de Coral Aguirre. En esta ocasión me acompaña la narradora Valeria Cárdenas Garza y Jessica Reyes Ramírez. La inútil esperanza. Los veo venir, pareja alta, hermosa. No han envejecido, permanecen igualitos a sí mismos como recién terminaron de estrenarse. A él lo he visto crecer. He sido un poco su pequeña patria desde la cuna. Alegró mis días y me volví nana con mis tetas a su servicio. Apenas quinceañera, se valía el trunque a cada hora que hacía carcajear con sus ocurrencias, que no inventaba el chiquillo vivarracho, desde ensartar a la tortuga del estanque para que le sirviera de cuadriga, hasta coronarse con uvas robadas de la mesa principal. Y cuando su padre lo obligaba a juntas por encima de sus fuerzas, era yo quien temblaba y rogaba a todos los dioses que lo protegieran. El Señor imponía la ley salida de su paternidad y al pequeño lo llevaban de cacería como si fuera ya hombre. Así incurrió en cacería de venado y de león, antes de reconocer su propio nombre. demasiado abundosa mi preocupación al escuchar sus carcajadas infantiles antes de partir, sin saber qué peligros iría a correr. El gorjeo de su contentura me contagiaba. Sin embargo, un día lo trajeron con las carnes hendidas por los cuernos del jabalí que el progenitor lo había asusado a enfrentar. No abultó el lecho ni un tantito. Horrible ver esa piel infantil, esas piernitas flacas y suaves desgarradas por la ferocidad del animal cornudo. Estremecida por dentro me quedé, y tiesa, sin girar la cabeza para saludar el regreso del rey y su comitiva. No se lo merecían. Tomé en mis brazos al niño y corrí con él a mis aposentos para salvaguardarlo de mayores males. El miedo no escampa todavía, el miedo que le habría de tener a lo largo de los años nunca escampó. Creció así se hizo hombre, entre mis ternezas y como propiedad del otro, el que ponía a mandar para decir sobre cada jornada. A ese lo odié con toda mi alma a pesar del miedo, pero la vida es oscura y se pasea por atajos. El amor que yo le brindé no le fue suficiente al muchachito, que que se hacía adulto, o en todo caso apenado. Se escabullía de mis besos y mis abrazos para lanzarse a las aventuras que era menester alias realizar al costado del hombre Padre, Rey y Señor, para contarles los lazos. Una vez grande, con la misma fiereza se le eligió la niña con la que debía casarse. Penélope entró entonces en nuestras vidas con el aliento inocente de quien no sabe a qué está destinado. Una princesita de cuentos, al igual que su prometido. Dos alondras despojándose en el lecho, dos criaturas derramándose en regodeos matinales que yo escuchaba con sabor de nostalgia. Servidora desde mi infancia, el matrimonio no había sido hecho para mí. Mi obligación de servir todas las horas del día y parte de las de la noche impidieron una distracción tan grande como el propio hogar y los propios hijos. Parí una niña en alguna ocasión. Lo digo así porque ni recuerdo su carita. Era la ofrenda dejada por un amante tosudo en acecharme y quebrar mi fortaleza. A falta de mis cuidados murió pronto.
con la leche que debía concederle y trazando con el descuido que yo misma me había procurado. Alimenté al otro, al que devino mi bien amado a Odiseo. No renuncié, sin embargo, a los filones del sexo. Me gustaba hacer el amor a la hora en que cantan los gallos, cuando todo el mundo se ha perdido en sueños o pesadillas, y se humedecen sábanas y almohadas por la abundancia de los flujos carne adentro. He reído tanto con los cosquilleos de la entrepierna, las orejas, los pezones. A veces mis amantes ocasionales me pedían cordura por esa risa que se hacía campanilla al salir de mi entraña satisfecha. Una sola vez hubo alguien que logró estremecerme al punto de quererlo para mí todas las noches. A mitad del aliento comprendí que no me esperaba permitirlo y lo dejé partir luego de cambiar la risa en un llanto largo, donde mis dientes se apretaron hasta hacerme doler cada uno de mis huesos. Así quedó mi historia reducida a la mitad de mi cama, el resto con Odiseo, con sus niños, sus locuras jóvenes, sus amores con adolescentes de su misma edad, y por fin la boda y la inclusión de Penélope con nuestras vidas audaces que me dejó en ayunas. Había dejado de servirle. Soy una mujer humilde, no sé ni escribir ni leer, no tengo pisada fuerte, no tengo peso, por eso hablo y hablo a toda hora. Murmuro bajito todo lo que pienso y el reto de la servidumbre. Al igual que mis patrones, se ríen, me dicen cabezona y me preguntan cosas que trato de responder. Sin embargo, en el mismito momento en que empiezo a explicarme, se distraen y para no perder la costumbre me dejan hablando sola. Susurré y susurré las cosas que me pasan por la cabeza. Eso también me da risa y no importa. Yo miro y veo la vida. No la invento, sé todo lo que pasa y sé de qué estamos hechos cada uno de nosotros. La manera desafortunada que tenemos de creer en lo que según parece son las leyes salidas de los reyes. Al mirar aprendo lo que veo y en lo que veo se aparece lo verdadero. Penélope y Odiseo, muy chiquitos, se creyeron el amor y se creyeron la guerra. La guerra de los otros se la imaginaron como suya y la muchacha enamorada vio partir a su amado con la panza habitada por la semilla. Esa gestión de los hombres que, según dicen, solo a ellos atañe porque la mujer no es otra cosa que su vasija. Que no me vengan con esas babosadas. La mujer cobija, pero también nutre, sino de donde la criatura en su vientre comienza a crecer. Y luego el parto, el dolor y la quebradura de la entraña. Cómo gritaba Penélope en el momento de partir, cómo aullaba y se retorcía ella conmigo a su lado, sometiéndose el... La guerra duró 10 años, años en los que permaneció bien derechita pero desesperada. Eso bien que me lo... No entiendo de dónde las fuerzas para no caer ahí nomás. Por fin supimos de nuestra victoria y el regreso de los héroes. Venían cansados, se anunciaban en las esquinas cansados de tantas peleas y de a poquito, tan de a poquito que Odiseo ni apareció en 10 años. Mi mamá seguía tan bella y con el olor de la hembra tan despierto como el primer día. A mí me daba pena leerle la indiscreta oferta. Los pretendientes comenzaron a llegar, era previsible. Si al final de la guerra Odiseo no había aparecido era porque estaba muerto. Ni tantito me lo creí, intuyo en ella tampoco, aunque día a día venía cómo se lo aflojaba la esperanza y cómo le crecían las ganas. Los pretendientes se pusieron bravucones, no lo dejaban ni a sol ni a sombra.
Se instalaron en la mesa y en la sala, y hubo algunos que hasta le robó un beso y le metió mano en la grupa. Mi andar silencioso y esa manera mía de susurrar en la mañana a la noche distraída de la atención que le pongo a los actos. ¿Quién, quién iba a preocuparse de una vieja loca y vagabunda en su propio servicio? Penélope resplandecía, su organismo tomaba la forma de su amo, los ojos altaneros haciendo pie con el convite, el ceño abierto, los hombros comprimidos, el pecho de la curva fácil. Lo observo y me doy cuenta. También me doy cuenta de que si Odiseo no viene es porque anda de aquí para allá. Vaya a saber enrollado en qué asuntos de faldas y esas cosas. Y también con las guerritas personales, cuerpo a cuerpo con gigantes y enanos, de cacería de cíclopes y animales fabulosos, qué sé yo, a lo que lo acostumbró su padre. ¿A qué hombre así le va a gustar regresar a gozarse en la paz familiar? No lo creo ni por asomo. Ni les ha de pasar por la cabeza robarse el fragor de las armas, al choque de los metales, de las espadas como remate de las embestidas. ¿Cómo dejar de acariciar con el filo de los aceros los campos y abrirlos para acabar con la ternura de los verdes y los alielos? ¿A dónde voy con tantas voces susurradas? Ni yo lo sé. Lo que me parece es la injusticia, la tonta fábula del regreso. Es, quiero decir, 10 años para regresar y ella teje y desteje su propio destino. Yo no hubiera hecho tanto. Yo con la fuerza de los años todavía fuertes habría ocupado mi lecho con algunos de ellos. Con algún pendiente no me hubiera quedado al borde de la entrega. Los hay hermosos como dioses y ligeros por la juventud que les prospera en el aliento de la carcajada. Cómo me gusta la risa de los humanos a la hora de aparearse. La manera que tenemos de ponerle dientes abiertos a los recogidos, pero hay algo que no me parece, como el cuerpo de la hembra es la propiedad privada del hombre, sin incurrir en el amor, mientras el otro cuerpo, el de él, solicita y dispuesto siempre. No se priva del disfrute, no algo ahí no me cuadra. Quizás por eso murmuro de sol a sol, por desentar, por pura insatisfacción del alma. Esa cosa de la diferencia entre Penélope y Odiseo se me representa como un enorme agujero de soledades del cual reniego con todas mis fuerzas. Percibo los restos de una risa que se ha quebrado, una carcajada del aliento mujeril que ha dejado de suceder. La escuché solo en los primeros días del amor, cuando ambos se emborrachaban de ternezas y el diosecito Eros los colmaba. Pasó tan pronto que yo misma me vi de un día al otro destartalada y fea, como espejo cuarteado que solo refleja los ayeres. Preví el desamparo en los ojos de Penélope, sin embargo nunca sospeché tanta paciencia, tanta devoción desprovista de ilusiones. Y finalmente regresé. 10 años se tardó el muy distraído. Regresa y de pronto se pone abusado para retar lo que se daba, para pelear por lo que es suyo, su mujer y su hijo. El desconocido Telemaco, para poner en orden la casa y desabarrar a los invasores, y hasta matarlos si se presenta la ocasión. Ni qué decir
que fue la primera en reconocerlo de lejos al avanzar sobre las piedras en la entrada. Siguió la cadencia de sus pasos, me la sé de memoria, así que era él enterito, sin un rasguño. Y en el momento de que le lavo los pies al tocarlo, el ánfora de la altura de sus pies se me escapaba la evidencia. Me pedí descripción y obedezco, pero la alegría por dentro se me sale por las manos al tocar su pantorrilla y reconocer la cicatriz. Solo cabe esperar el combate, el desafío a los pretendientes. Otra vez la guerra para luego descansar en el amor, como debe de ser, como conviene a la casa y al honor de los señores, porque la honra de las hembras es su gloria personal. ¿O se creen que yo no lo veo todo? Lo cierto que después de la imposición del orden por parte del héroe, las cosas por fin volvieron a su cauce. La calma del hogar encendido, las noches largas, las mañanas luminosas. Había algo que se podía salvar, me dije, pero volví a mirar con mis ojos de vieja cabezona. Y entonces vi la mirada de él posada sobre el culo de Yanira, la más joven de las sirvientas. Vi el bostezo disimulado del guerrero al anochecer. Vi la ausencia de respuestas durante la cena, o la ausencia de preguntas entre ambos. Vi el silencio en el que discurrían. Vi la pérdida de la luz en los andares de Penélope y la fatiga en la espalda de Odiseo. No me gusta este final. Soñé que algo podía saltar e inaugurar. ¿Cómo decir? Una nueva costumbre. Ahora a punto de partir para el Hades, advierto el mal que ambos han hecho y nos hacen a mí y a todos los que vendrán. Admiré a Helena y sus amores con Paris. Seguramente hube de pensar que el mundo podía ser mío con su desenfado, hacernos dueñas de nuestras sábanas, realizar la interpiel del hueso a disposición de lo único que nos solaza. El deseo sin barreras, orondo y trepador, tan incierto y tan regocijante al mismo tiempo, pero no fue así. Helena regresó a los brazos de su esposo, y aquí en la casa de Odiseo se ha impuesto la legalidad. ¡Qué tontería! ¡Cuánta sinrazón! Si el antojo se alegra en no ser legal, en no acatar normas, en desfrenarse en los pliegues de lo secreto. De manera que me voy de este mundo bien triste. Muy mala cosa eso de amarse por el resto de los días en su gran cama sin la descompostura de las ansias. Y lo que es peor, aunque me digan que son chismes de personas insignificantes, con su mutuo acatamiento, esos dos, Odiseo y Penélope, han silenciado para los tiempos que vendrán el tinteo de la risa y del goce. Las ciegas esperanzas. Fue tan conmovedor saber de su existencia, soñar que él alguna vez se había preparado para completarnos en el futuro, para darnos esperanzas, que la noche que entonces nos acercaba era eterna. Ni estábamos destinados a la derrota para siempre, pero él hubo de hacerse grande, divino, poderoso en alguna parte del universo, ir sobrevolando mares y cielos. El tálamo y la biosfera pronto vino a darnos consuelo. Antes de él, la ferocidad de la supervivencia no alcanzaba más que para desgarrarnos a dentallas y zarpados. De día nos obstinábamos en hallar la caverna que protegiera la integridad de nuestra familia y nuestros vínculos. El espanto dominaba cada una de las jornadas en que nómades recorríamos la tierra, cruzábamos fronteras, nos hundíamos en ríos y pasadizos cereales, agolpándonos de pie de truenos con grutas, resecos de vejez y soles.
Las noches nos hallábamos tirados en nuestros dientes castañuelas sin ritmo y una pesada condición animal, ausente de luces para ver más allá del olfato. Entonces, ¿cómo decirlo sino a través de las frases hechas? Fiat lux. Ese Dios nos había regalado todo el conocimiento que tenemos desde entonces. A partir de allí y a causa del fuego, cada cosa ocupó su lugar exacto. El día y la noche procuraron las inflexiones propias del pensamiento y la experiencia. Trabajo y ocio, jolgorio y responsabilidades. En el mar, la vela, en la tierra, el rodar de los carros, adentro y afuera, casa, choza, caballo, palacio o castillo, y la impronta de las estrellas en nuestros ojos, el número y el volumen, las irisaciones, los contrastes y la red que va de una cosa a la otra. Yo aprendí esta historia, la imaginé entre nosotros, pobres seres desprovistos de sabiduría. Debíamos darnos un comienzo y ese estaba muy bien. Uno podía imaginarse la desprotección y la orfandad, la ignorancia y la confusión, y luego la llegada del Dios con su divinidad. Para estas criaturas que éramos en el principio. Y Prometeo, el griego al principio también, para mí fue mi primer Prometeo, el que había encontrado en la biblioteca. Sin embargo, su exploración me provocó desconcierto. El mito se decía de los dones prometeicos, puesto que castigó por dioses superiores a él mismo, lo que para decirlo en criollo, pagábamos el plato, fuimos los humanos. Como usted, yo vivo en un continente tan antiguo como el resto de los otros, y tan huérfano que nunca alcanza a encontrar su entera marca. Como usted vaya a saber desde cuando ando a tientas, a veces de prófugo, a veces de fugitivo, pero en los senderos donde nunca venimos a ser legítimos, ¿me entiende? ¿Y qué castigo había recibido el Dios pequeño? Los dioses mayores se ocuparon de crear una mujer con los encantos de todas las diosas para que fuera irresistible, y además la enviaron con una caja donde fueron encerrados los peores males que se les ocurrió. Así que ahí se amontonaban locura y pobreza, crimen y vacíos, y las peores fatigas y tormentos para el alma de los pobres mortales. Pandora y su caja pusieron a la gente a pelearse entre sí. No me gustó para nada este desenlace, de modo que pensé que aquí en esta tierra seguramente teníamos nuestro propio Prometeo, con ninguna caja para jodernos. Antes quiero confesar la razón de mi inclinación por las bibliotecas. Nacido muy pero muy pobre en un pueblito entre los cerros y las cerrazones, toméselos como les guste. Mis padres, brutos como ellos solos, únicamente sabían emborracharse a dúo con la paga semanal del oficio del albañil de mi progenitor, oficio que ejercía cuando la necesidad del alcohol lo acuciaba. Mis hermanos, 8 en total, de los cuales yo, uno de los más chicos, andábamos en la cuarta al vértigo con alardido insoportable en el estómago. Al recordarse alguna vez que otra, mi madre nos ponía en la mesa un plato de polenta, lo más barato por ellos pagos y lo más propio de su costumbre. Soy Malatesta, hijo de inmigrantes italianos. Pero lo peor del caso no era el hambre y las borracheras de un frágil condición de niño que no entiende nada, sino las peleas horrorosas de las que me sumergí entre la puesta de sol y la llegada del amanecer. Sus primeros resplandores dejaba entrecer el asoleamiento de las paredes, los pocos muebles, los escasos platos hechos trizas. Terminamos comiendo restos de verduras recogidas de los
basurales del pueblo, sobre papel de periódico, tan podridos como los mismos tomates, calabazas, berenjenas y, por supuesto, la escuela fue un artículo de lujo administrado por el equilibrio o desequilibrio de mis padres. Ninguno de nosotros alcanzábamos el cuarto año de la primaria, pero al menos yo sabía leer y me contentaba con esos mismos periódicos que recogíamos para usar la tapadera de recipientes de los que fuera leyendo en voz alta, palabra por palabra. Mi práctica alcanzó su fin y la lectura empecinada me llevó a la biblioteca. En una hoja desgarrada encontré una publicidad que ofrecía convertir las desventuras de la pareja en oasis de delicadeza, y el título flagrante de esperanzas de un libro, El matrimonio infeliz. Quedé deslumbrado. Había entonces una receta, un camino, un modo de convertir las iras y las desventuras en paraíso. ¿Dónde encontrar esa materia de felicidad? En mi pueblo no venden libros y, para colmo, aun así fuera, yo contaba con un centavo. Calles desparejas alrededor de nuestra única plaza y lo que llamábamos el centro, poblado de edificios supuestamente públicos y siempre vacíos, la iglesia, la municipalidad y algunas oficinas, correos, registro civil o algo más que no recuerdo, concluían por el lado de una de las esquinas, en una casona destartalada, y había permanecido alechando fundador del caserío. Ahí se levantaba mi puerto, Biblioteca Rafael Alberti, entre cómo entra a la tierra final, a la tumba donde estallaban los huesos, y la medusa listo para reunirlos y hacerlos como ellos una nueva vida. El único ser viviente en esa aldea simbólica, el bibliotecario, se acercó con curiosidad a mi pequeña figura de niño desnutrido. Balbucié, Trigmorfeld, el hombre medio viejo, medio joven. Nunca reconocí sus huellas, sin el menor sonido de aprobación o esturbo. Luego de balbucear por los estantes, me puso el libro entre mis manos, corrí en un aliento hasta el rancho de los bordes del montón de casas. Leía tropezones a bocanadas, trepando por las letras hasta la última. No entendí nada. Ahí no se hallaba lo que andaba buscando. Frases de amor, conciliación, paz, armonía, inaplicables e inexplicables para mi pobre corazón desprovisto. Y Dios en medio de todo ello, un Dios absolutamente desconocido para mí, que ni siquiera había hecho la primera comunión. Mi deslumbramiento adquirió el matiz de la pérdida. No obstante, me había tragado un libro entero. Por supuesto que volví al templo ese, al lugar ausente de respuestas. Esta vez el bibliotecario tuvo a bien entregarme una lectura más apropiada para mi edad. De ese modo crecí hasta toparme con los mitos y sus dioses. Mi formación no me ha permitido darme cuenta que todo lo que leí venía de otra parte del mundo, de un continente donde residían la verdad de las ciencias y las artes. De modo que, vamos a ser claros, este lenguaje que llevo, estas expresiones y estos giros, hasta el ritmo y las resonancias, provienen de lo que me fue prestado, no de mí. Pero entonces no lo sabía. Me retraje un poco más cada día, envuelto en la pasión de la lectura. Hube de explorar cada milímetro del archivo europeo, hasta que di con los libros de los cronistas de la Nueva España, con Sahagún y de las Casas, Bernal del Castillo y Tordesillas,
y me di cuenta que ahí estaba nuestra caja, exactamente en la biblioteca, y como aquella, provocadoramente contradictoria, placentera y dolorosa, la fronda y sus historias, había sido destinada a los europeos, pero me pertenecían, porque ahí encontré a Cristóbal Colón. Por fin daba con la clave buscada durante tanto tiempo. Nuestro Prometeo había sido Cristóbal Colón. Él también castigó con la caja de Pandora. Depositaría de todos los males que pagaríamos nosotros, y como el otro Dios, castigado por el exilio y la negación divina. Y nosotros, pobres mortales, en las manos de los hombres codiciosos de fortuna, mujeres exiliares que según creyeron la América podía regalarlas. Ya sé, esto es historia resabida, pero para mí este descubrimiento se volvió mi modo de ser, mi yo, una suerte del Prometeo husmeando al futuro. El que aquí de la biblioteca era pasado. Por esos tiempos todavía jóvenes, olvidé a las muchachas sin saber que mi índole no me destinaba a ellas, razón por la cual las había con tanta prodigalidad. Sin embargo, al paso del tiempo, las aventuras ocasionales con los muchachos no me dejaron menos solo. Proseguía ataviándome y regalándome con todos los bienes culturales de la vieja Europa. Y agregué a mi biblioteca primera las novelas, pero para ello hubo de pasar algo. Una noche en mis células que sintieron más acuciadas en la cita vesper donde se esperaba medianoche, y bajo los cielos abiertos para mí la plaza. Volteé sobre una banca mi pasión a expensas de un muchachito tan promiscuo como yo, pero que llevaba nombre honesto. El testigo políaco no tuvo empacho en denunciarme. Así es como vengo a quedarme fuera de la ley, de ahí a hacerme fugitivo. El resto de mis días, una nada. El resto de una navaja sobre mi piel. Las lecturas ahora vinieron a enriquecerme con mi condición de brujo, con mi desafortunada fortuna, que me hacía dueño del instante y del espacio. Es dar su nombre a Colón. Nuestro Prometeo, al igual que el otro, nos trajo la rueda y el caballo, nuevos dioses y una lengua más clara, más propicia según nos enseñaron. Nos trajo la escritura y unos utensilios provocadores llamados violín, metro, escuadra, piano, bisturí, y nuestra lengua quedó inutilizada. No sabía llamar a las cosas por su nombre, y nos trajo la nueva caja de Pandora, albergada con minuciosidad en la biblioteca de mi infancia. Ya sé que lo que dije, pero tiendo a repetir las cosas, estoy muy viejo. He andado mucho, he pensado demasiado. En esa caja se amontonó lo antiguo y lo nuevo, lo creíble y lo increíble. Y también como la otra caja y la biblioteca, y cada libro sobre el cual me he inclinado, los dioses olvidaron quitar las esperanzas. Así, al derramarse sobre nosotros, produjo esta confusión en la que vivimos desde entonces. De las relaciones históricas, los relatos y los mitos, pasé a las novelas. Todavía no he dicho cómo. En mi andar apartado, en mis pequeños robos para tapar con algunos bocados el hambre y la sed, dentro de las noches pobladas de fantasmas convocados por mi imaginación, ante el modo en que en mis alforjas llevaban libros hurtados a las bibliotecas de cada pueblo, entre peleas de poca monta para sobrevivir y algún muerto que habré cargado sin darme cuenta. Al igual que Don Quijote, me enteré de mi propia historia. He aquí cómo llegué
a las novelas de mi tierra. Como se dará cuenta, no le puedo relatar las particularidades de los hechos y solo le comento los grandes rasgos. Los restos que me quedan. Habrá advertido asimismo por la abundancia de detalles que todavía me duele no haber podido ver de mis padres un matrimonio feliz, como anunciaba mi primer libro. Esa es una importante que permanece para siempre con el pasar de los años, se vuelve más nítida cada día. También me queda, y no se lo he detallado, aquel momento en el que las fuerzas policíacas me persiguieron, cuando mataron a mi padre al borde del arroyo Nopasta, y la desaparición lenta de mi madre en un hospital de mala muerte. La partida de Cimarrones conmigo al frente de una de las pocas veces en que fui gregario, y la muerte de mi abuelo de pie del árbol del patio. Un viaje al centro de la tierra, por decir algo. Quiero decir la selva, en un reencuentro furtivo con alguien cuyas epidermis eran oscurísimas y cuyo olor es el único que aún rememoro. Y he asistido a curiosos como los jóvenes que se fue volando un día cualquiera, y Beethoven percibida en plena noche en el desierto. Poco más y sin embargo, en medio de mi desmemoria y estos pedazos que quedan de mí, ponga mucha atención y fíjese bien. Para usted soy como una suerte de Prometeo, no me diga. Usted se ha acostumbrado a encontrarme en artículos, crónicas, volúmenes de segunda mano, en cueros y cartones deshilachados. Y no diga que exagero, aquí estoy solo porque me está leyendo, no puede contradecirme. Y sabe una cosa, la biblioteca ha sufrido muchos descalabros, muchas decepciones, ha perdido su carácter mágico, ese modo en que nos hacía vivir las vidas pasadas, las de hoy y las de mañana. Leer es imprescindible, lo sé, pero le sugiero ponerse a escribir con sus propios huesos. Si lo hace, le auguro nuevas cimarrones nuevos, fierros, nuevas páramos, otros facundos, renovados aurelianos. Ya va a ser mejores rosarios, bárbaras y malas. Va a ir haciendo entonces las propias novelas de su tiempo con su mero cuerpo, con su sangre y su carne, ¿no le parece? Y sobre todo con las ciegas esperanzas en su corazón.